Tengo amigos en los Estados Unidos que ven las elecciones de 2025 teniendo que elegir entre Biden y Trump. Cuando los dos partidos mayoritarios son horribles, ¿es momento de buscar alternativas? No. Primero, si tus amigos están preocupados por las elecciones de 2025, diles que yo les cancelo las elecciones de 2025 porque son en noviembre de 2024. Ese es el punto 1. Punto 2. En el caso de Estados Unidos, y ahora que hay 2 que ya se han lanzado de independientes, 3, porque todavía la de los verdes va a volverlo a intentar. Luego está el filósofo de las greñas, que se ha lanzado independiente, y luego está Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr. Todos ellos le están quitando votos a Biden, no a Trump. Los dos partidos son horribles. Oye, ¿qué se te hace? ¿Por qué Biden es horrible? Yo no lo entiendo. Es lo mismo que me pasa con Sánchez, ¿no? Aquí en España. ¿Qué? La economía está mejor que nunca. Las pensiones en España están mejor que nunca. Los salarios están mejor que nunca, no en términos solo de cantidad de dinero mensual, de cifra, sino de capacidad adquisitiva. El mercado de valores está boyante, está mejor que nunca el IBEX 35. La inflación no existió. Se logró evitar que nos apergollara Rusia con los precios del gas. Se ha logrado controlar a las eléctricas. Las cosas están bien. Biden le anunciaban la recesión que venía corriendo, no la hay. Ha controlado la inflación. Tiene un nivel de empleo excelente, tiene los salarios al alza, tiene la fuerza de los sindicatos creciendo. Él ha apoyado a los sindicatos, cosa que a cualquiera de izquierda, hombre, le parece buena idea, ¿no? La economía de Estados Unidos está en una situación extraordinariamente buena. Es horrible, es tan horrible como Trump. ¿Es tan horrible como Donald Trump? No, yo no veo que sea horrible, pero no, buscar alternativas. Las alternativas se buscan cuando creas una posibilidad de triunfo que no se crea en los meses que van de aquí a noviembre, ¿no? La posibilidad de triunfo se crea con una base pública grande, que en Estados Unidos nunca ha existido, por eso no han tenido mucho éxito los extremistas de un lado, y los menos extremistas del otro, que son los socialdemócratas, porque ahí tienes liberales sociales y conservadores y no hay más. Los demócratas son liberales sociales. Pero todo voto a la alternativa, que es finalmente lo que Podemos logró hacer para garantizarnos 7 años de Rajoy aquí, que todavía me las debes, Pablito. Cuando las alternativas le quitan votos al menos malo, ya si lo quieres ver como el menos malo, que yo no creo que lo sea, las alternativas son el enemigo. Y si efectivamente Donald Trump pone como su vicepresidente al tipo al que echaron de Fox News, hombre, ahora se me olvida su nombre, ¿qué le vamos a hacer? Así me pasa, se olvidó nombres. A Tucker Carlson, el ultraderechista, racista, misógino, homófobo, defensor de Rusia, enemigo de Ucrania, enemigo de toda la decencia del mundo, antisemita. Vamos, que le falta la svástica para marchar a paso de ganso por las calles de Nueva York, y se ha hablado de que será el vicepresidente Tucker Carlson, y estamos hablando de 2 hombres de una edad muy, muy avanzada, no tanto en estos tiempos, cuando con 80 años Mick Jagger sigue por ahí saltando y bailando, pero hablamos de 2 hombres de edad avanzada, y por lo tanto las posibilidades serían: estás votando también por la posibilidad de que sea vicepresidenta Kamala Harris, que es una mujer que tiene una trayectoria bastante aceptable, o un nazi como Tucker Carlson. Hombre, no me digas, por favor.